Buenas noches, vamos a esperar un 5 minuticos más para ver si se alcanza a conectar más gente antes de comenzar nuestro gran round. Muchas gracias a todos los que están conectados por su puntualidad. Doctora Marta Álvarez, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, doctor Jairo. Muchas gracias. Es un honor. Esperamos 5 minuticos y a ver quién más se conecta.
Bueno, ahora sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta noche, el Grand Round de Acto. Un agradecimiento muy especial a Estelas por su colaboración, a la Junta Directiva de Acto y a todos los miembros de Acto que nos acompañan ahorita y que nos van a acompañar posteriormente, porque, doctora Álvarez, esto queda en grabación y tenemos una excelente audiencia, así que aprovecho para agradecer su generosidad al compartir toda su conocimiento en este tema. El día de hoy vamos a hablar sobre PTLD, un tema que, pues, digamos, nos afecta de alguna manera distinto a todos los que hacemos trasplantes. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre, la doctora Álvarez nos va a ilustrar acerca del estado actual con énfasis en trasplante hepático pediátrico, pero también vamos a hablar, o pues nos va a hablar acerca de PTLD en trasplante de órgano sólido. La doctora Marta Isabel Álvarez es la líder médico del programa de infectología pediátrica de la Cardio, es infectóloga de Tulane en Estados Unidos, y es actualmente la directora de la especialización de infectología pediátrica de la Universidad del Bosque. Así que, doctora, con esta pequeña, corta y muy corta presentación le queremos agradecer por su participación esta noche. Y la dejo en la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jairo, y muchas gracias a toda la audiencia. Voy a compartir y ustedes me dicen, ¿están viendo la presentación? Perfecto. Perfecto. Aprovecho para decirle a los asistentes que pueden dejar las preguntas por chat o en el botón de preguntas y respuestas, y al final la responderemos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nuestra conferencia se ha llamado PTLD, infección por virus del Epstein-Barr en trasplante de órgano sólido pediátrico, estado actual con énfasis en trasplante hepático. No declaro que no tengo ningún conflicto de interés. ¿Ah? Bueno, ver el puntero. Entonces, vamos a tratar de ir en unas secciones que he dividido, muy corta la parte de trasplante de órganos sólidos en la edad pediátrica, porque simplemente es una introducción, que ustedes son los expertos en esta área. Solo para empezar con una introducción, luego algo sobre el virus del Epstein-Barr en relación con la patogénesis general, y posteriormente, pues ya entramos a la parte del desorden o enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, que la he denominado de todas maneras en sus siglas en inglés, no en español, PTLD, y finalmente, pues los mensajes para llevar a casa y las preguntas que puedan estar relacionadas. Gracias. Entonces, sabemos bien que los trasplantes de órganos sólidos en la edad pediátrica han sido realmente un gran avance y una posibilidad de sobrevida a largo plazo para niños con diferentes formas de falla orgánica, dependiendo pues obviamente del órgano afectado, las cuales pues son variables y dependen de cada uno de los órganos comprometidos. Las tasas de sobrevida a 5 años, digamos en términos generales, esto es para el 2015, era de 98% para trasplante renal, 86% trasplante hepático, posiblemente ahora mucho más alta, cardíaco 79%, intestinal 68%, pulmonar 58%. Aunque sabemos que no curan definitivamente, sí pueden ofrecer mejorar la calidad de vida y pues van a requerir obviamente tratamientos a largo plazo que van a tener inherentemente riesgos asociados, especialmente los relacionados con procesos infecciosos inicialmente. Como vamos a hacer la relación sobre todo con el virus de Epstein-Barr, que es quien ha tenido un papel, digamos, más importante en relación con este desorden linfoproliferativo, pues quería entrar a, digamos, a hacer algunas apreciaciones sobre este virus. Este virus, como saben ustedes, es un virus DNA de doble cadena de la familia
de los herpes, que codifica más de 85 genes. Este virus pues tiene todos los componentes que los virus pueden tener. Tienen su genoma de DNA, su cápside, tiene también un componente de glicoproteínas, unas proteínas en su envoltura, y tiene un paquete de RNAs en el mismo virus. Sabemos que la mayoría de los genes se expresan en ciclos líticos, en 12 ciclos de latencia, y este virus tiene dos subtipos, un subtipo 1 y uno 2, que difieren básicamente en la organización de los genes que codifican para los antígenos nucleares nucleares. Entonces, este virus tiene una particularidad, y es que ha evolucionado a lo largo de 50 años de una manera muy importante. Fue descubierto en 1964 en células del linfoma de Burkitt, en 1964 por quienes tienen su nombre, se les dio su nombre. Posteriormente ha habido avances y se fue relacionando paulatinamente con diferentes condiciones. En 1968 pues se relacionó con causa de la mononucleosis infecciosa, que es una pues enfermedad infecciosa muy común en la edad pediátrica y posteriormente también en la edad adulta, pero que, digamos, le dio el panorama de una condición benigna. Sin embargo, a través de los años, como ustedes ven, se ha ido identificando genoma en diferentes componentes de cánceres que tienen que le han dado esa connotación de un virus oncogénico. En 1980 fue cuando se asoció y se descubrió en el genoma como parte de los pacientes que presentaban desorden linfoproliferativo post-trasplante, que puede ser relacionado con trasplante de células hematopoyéticas o trasplante de sólidos. En el 84 fue secuenciado el genoma y posteriormente ha continuado digamos, la identificación de diferentes componentes del mismo virus que tienen diferentes connotaciones, como veremos más adelante. Importante para recordar, digamos que hacia 1990 fue cuando se pudo detectar la posibilidad de detección de carga viral cuantitativa, que ha sido, pues, digamos, un desarrollo importante para poder hacer la monitorización en estos pacientes principalmente sobre digamos, el efecto de este virus a nivel sistémico. Posteriormente, pues, ha seguido el desarrollo y cada vez, pues, digamos, se tiende a tratar de encontrar vacunas para un virus que, aunque puede ser benigno, también se ha relacionado, como todos sabemos, con las formas de malignidad y especialmente una adquirida como es la PTLD. Este virus tiene una entrada a nivel oral por el epitelio respiratorio, que es donde además se elimina y tiene la posibilidad de estar transmitiendo y eliminándose constantemente sin que eso implique ninguna actividad, porque de todas maneras es un virus que al entrar hace una primera infección primaria donde empieza con una fase que es lítica, pero luego va con la respuesta del sistema inmune, va entrando a una etapa latente en donde definitivamente, como todos los herpes virus, va a quedar en nuestro epitelio respiratorio y de aquí va a partir hacia cualquier sitio, digamos, a cualquier sitio de nuestro organismo. Este virus entra generalmente a los linfocitos B, y en los linfocitos B donde va a expresar diferentes componentes genéticos y que van a ser responsables
como ustedes van a ver adelante, de diferentes acciones y van a interrelacionar con el sistema inmune. Están los nucleares que van a tener acción sobre transcripción, sobre mantenimiento del genoma, transcripción, para mantener la infección latente y la proliferación de los linfocitos B. También son importantes, como vamos a ver aquí más adelante, en la posibilidad de producir diferentes o de desencadenar diferentes procesos infecciosos y enfermedades no infecciosas, como por ejemplo, dependiendo del estado inmunológico de los pacientes. Cuando hay compromiso del sistema, como aquí vemos, por ejemplo, cuando hay compromiso del sistema inmune, puede haber relación con enfermedades como la enfermedad linfoproliferativa ligada a X, que es una inmunodeficiencia o un error innato del sistema inmune, que produce una linfoproliferación en varones y que requiere trasplante de médula ósea. Se ha relacionado, bueno, sabemos que produce la mononucleosis infecciosa, que puede tener una presentación muy benigna, a veces ni siquiera se observa ninguna manifestación clínica, hasta manifestaciones dramáticas con compromisos a diferentes niveles. También cuando se ha relacionado y definitivamente tiene un papel en tumores de linfocitos T y NK, el carcinoma nasofaringio, el carcinoma gástrico, también en inmunocomprometidos, sarcoma de músculos lisos y la enfermedad linfoproliferativa. Y definitivamente, pues, se ha relacionado con el linfoma de Hodgkin, linfoma de células B grandes y linfoma de Burkitt. En cuanto ya entrando a la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, sabemos que es una de las complicaciones más serias que potencialmente en niños después de trasplante de órganos sólidos. Su incidencia global va entre el 1 y 20% según el órgano afectado, y en 2 a 5% de los pacientes de los pacientes pediátricos se puede presentar según factores de riesgo que luego vamos a revisar. Se ha relacionado con, realmente es un proceso adquirido relacionado con una terapia, que es la terapia inmunosupresora para los trasplantes, que definitivamente por la intensidad de los regímenes utilizados por inmunosupresión y el impacto oncogénico de este virus, pues se va a presentar. En el 80-90% está asociado con la adquisición del Epstein-Barr. Hay un porcentaje más pequeño y especialmente en adultos el porcentaje es mayor, que sea no relacionado con Epstein-Barr, pero en niños sí es relacionado. Tiene obviamente mayor riesgo los receptores seronegativos y la mayoría, en el 60-90%, está asociado con los linfocitos B. Su espectro clínico, como vamos a ver más adelante, es amplio, desde una linfoproliferación benigna de los tejidos linfoides hasta malignidad con comportamiento muy agresivo. Sabemos que en la edad pediátrica el 80 al 90% ocurre en los primeros 2 años y por eso se considera pues, que es de inicio temprano, a diferencia, y tiene una presentación que es bimodal, especialmente en los niños. Aquí vemos cómo la PTLD, dependiendo del trasplante, del tipo de trasplante de órgano sólido, se presenta en mayor o menor proporción. Está una casuística de 2012 al 2016, en donde vemos que, por ejemplo, aquí hay pocos pacientes en relación con el corazón, pero podemos ver que, por ejemplo, para hígado, aquí en 90 pacientes, con una sobrevida
que es del 90% en esta casuística. Se ve como la edad de presentación va a ser entre 9 y 30 meses, o sea, un promedio de a los 15 meses. Y la edad, digamos, promedio al diagnóstico es un poco más prolongada, entre 20 y 64 meses, con un promedio de 38 meses. El tiempo, más o menos, para el trasplante de hígado, que es pues, a lo que más nos referiríamos, el tiempo desde el tratamiento al desarrollo de esta condición en meses, en hígado es más o menos el promedio de 12 meses, pero puede ir desde 6 hasta 35, siendo, digamos, repartido entre comienzo temprano en un 44%, comienzo tardío en un 53% y muy tardíos solo en un 2%. Los demás, por ejemplo, en corazón, el comienzo es más tardío que temprano. Y en riñón, eh, aquí hay una casuística de 17 casos, con un compromiso de un 14% de los pacientes con una sobrevida de 88%. La edad es mucho más, perdón, la remisión es más temprana que en hígado, que era a los 73 meses, mientras la edad de comienzo, es desde 47 a 155 meses. Esto es para mostrar la incidencia en enfermedad sintomática por Epstein-Barr en niños con trasplante hepático y PTLD. El objetivo de este estudio fue describir la incidencia de estas dos condiciones, tanto la PTLD como la enfermedad sintomática por Epstein-Barr, en una cohorte de niños con trasplante enfocado a factores de riesgo y cambios en la incidencia en el tiempo. Ellos miraron prospectivamente 2.283 pacientes con trasplante de hígado por mínimo un año en una base de datos de estos pacientes. Tenían pues unos criterios para determinar la PTLD, que especialmente confirmación histopatológica, y la infección sintomática del Epstein-Barr incluía cuadro febril con hepatoesplenomegalia, con manifestaciones de mononucleosis. En este estudio voy a tratar de dar esta parte que no veo. Discúlpenme un minuto. Aquí vemos que las características de los pacientes para comparar los sintomáticos de Epstein-Barr contra PTLD, básicamente fueron 2.283 pacientes, de los cuales 75 tenían PTLD. De estos, digamos, 44 eran femeninos, y en cuanto al estado serológico de Epstein-Barr, no se conocía en un porcentaje no tan importante. Había el estado serológico de donante y receptor. Vemos acá como los positivos tenían un porcentaje del 6%, y vamos viendo cómo la inmunosupresión, pues tenían diferentes esquemas, no eran todos, la mayoría, el 69% fueron a base de tacrolimus, tenían también un 22% con ciclosporina, pero vemos cómo la edad del trasplante en aquellos pacientes que tenían la enfermedad sintomática por Epstein-Barr era la edad, vamos a ver, la edad de 4.9 a 5.3 años, siendo un poco menor
la edad de los pacientes que desarrollaron PTLD. Aquí vemos cómo la incidencia, para ver la incidencia de mononucleosis contra PTLD, miramos que en el periodo de 1995 al 2001, que tuvieron 934 pacientes, los pacientes que desarrollaron Epstein-Barr en el primer año post-trasplante fueron 78 y PTLD fueron 29. Estos pacientes tuvieron una mayor presentación en ese periodo comparado con el 2002 al 2007, cuando ya pues ha disminuido, posiblemente porque la intensidad de la quimioterapia asociada pues también ha progresado en el sentido de ser de pronto menos intensa. Vemos cómo el tiempo desde el trasplante al primer desarrollo de la enfermedad sintomática por Epstein-Barr se muestra aquí. Pierde se ve acá cómo va a través del tiempo presentándose aquí el libre de Epstein-Barr. Estos pacientes después estuvieron como a los 60 meses, un 90% de ellos estuvieron libres de Epstein-Barr. Y en esta gráfica miramos cómo el tiempo desde el trasplante hasta el desarrollo del PTLD fue de 96%. La incidencia tanto de la sintomática como PTLD está disminuyendo entre los receptores de trasplante hepático concomitante con la reducción pues, de la intensidad de la inmunosupresión, y los pacientes de menor edad y aquellos con múltiples rechazos permanecen con alto riesgo para estas dos condiciones. Aquí quiero mostrar cómo hay factores de riesgo. Este es para básicamente los adultos, pero también aplica para los niños. Ahora muestro la de los niños. Los factores de riesgo de órganos sólidos que se han relacionado con el PTLD incluyen el tipo de órgano trasplantado. Es mucho mayor el riesgo en aquellos que reciben trasplantes múltiples y el intestinal, que es supremamente elevado, de 2.39.5. Le sigue pulmón, luego páncreas, y realmente el hígado está mucho más disminuido y menor en riñón. Importante el mismatch entre el receptor y el donante. Obviamente el de mayor riesgo es aquel receptor negativo con un donante positivo, que le da un riesgo de 10 a 75%, y la intensidad de la inmunosupresión, de la terapia inmunosupresiva, así como la duración de esa intensidad, es también uno de los factores más importantes. Hay una alta evidencia hacia un riesgo aumentado con el tipo de terapia inmunosupresiva, especialmente los que estamos mencionando aquí. Hay nuevos agentes que también se han relacionado pero en pacientes con Epstein-Barr, receptores y donantes negativos. No hay un riesgo aumentado con relación al micofenolato y a estos otros dos agentes, y una evidencia muy baja en relación con algunas condiciones asociadas, como tener infección por hepatitis C, fibrosis quística, hepatitis autoinmune, también de pronto no tener infección por Epstein-Barr. No hay una evidencia fuerte a favor de esto, y la edad, la mayor edad o el receptor de menor edad.
En cuanto a los niños, este es un estudio en relación con trasplante hepático en niños. Lo más importante, no hubo diferencias en el tiempo a la edad del trasplante, pero ni tampoco, digamos, con respecto al estado serológico del receptor, pero sí hubo un aumento, un riesgo importante cuando tenían una detección muy elevada de carga viral eh, para Epstein-Barr, así como cuando se asoció a infección primaria por citomegalovirus. Este es un estudio que quise traer porque es de trasplante hepático. Nosotros iniciamos hace unos 6 años trasplante cardíaco, perdón, y solo llevamos 6 trasplantes cardíacos. En cambio, pues trasplante hepático sí, cada vez es más importante el número. Tenemos que en este estudio, básicamente teniendo en cuenta que los niños con trasplante cardíaco tienen este riesgo de desarrollar PTLD mayor que con otros órganos sólidos, el objetivo fue investigar los factores de riesgo en 2 centros del Reino Unido. Ellos tomaron todos los niños menores de 18 meses de toda su base de datos, eran 200 pacientes con trasplante cardíaco en un periodo de 16 años, y se encontró que la PTLD fue detectada en 17 de 71 niños con trasplante cardíaco por cardiopatía congénita y 18 de 129 por miocardiopatía adquirida. Esto es importante porque más adelante van a ver, digamos, van a mostrar cómo aquellos con cardiopatía congénita, que además se les hacía timectomía temprana, tenían más posibilidad de desarrollar el PTLD. La incidencia acumulada fue de 21% a 5 años post-trasplante, y el rango para desarrollar esta condición fue de el promedio de 2.9 años, con un rango de 0.9 a 4.6 años. Cuando se vio mucho mayor el riesgo de PTLD, cuando el estado serológico del paciente, el estado serológico para Epstein-Barr estaba pues con donante positivo, receptor negativo, y en relación con la cardiopatía congénita. Y es importante porque ellos demostraron que los pacientes con cardiopatía congénita tenían a quienes se les habían hecho timectomía antes del año de edad, tuvieron más posibilidad, son estos pacientes, de desarrollar la PTLD. Especialmente eran niños menores de 1 año. Y aquí también se muestra cómo los casos de PTLD comparados con los que no desarrollaron fueron una diferencia significativa cuando la edad de la timectomía era temprana. Ellos, aquí para mostrar cómo por el análisis de regresión se ve cómo la cardiopatía congénita tuvo un riesgo de 3.2 veces más de desarrollar PTLD, y cuando el receptor era negativo con donante positivo. Este estudio, pues, básicamente brindaba una evidencia para apoyar el papel de la timectomía temprana en el desarrollo de PTLD mediante, pues, alteración de la regulación de los linfocitos T en respuesta a la infección primaria por Epstein-Barr. Y, pues, de todas maneras, pues, hay más que eso. Posiblemente es una interacción entre el estado inmunológico de los pacientes, el momento de la infección y obviamente la exposición global a la terapia inmunosupresora. Veamos entonces ya la patogénesis en sí de esta condición. Vemos cómo los pacientes, digamos, aquí está a la mano izquierda, la respuesta del Epstein-Barr
con y sin inmunosupresión. En la primera vemos cómo los individuos inmunocompetentes pues van a hacer una respuesta de las proteínas latentes de membrana, que son el MP1 y el MP2. Este virus va a, digamos, estas proteínas y los antígenos nucleares, que son los EBNA, van a infectar las células B, y esas células B infectadas van a ser reconocidas por los linfocitos T, CD4 y CD8. Estas van a expresar los ligandos que se llaman aquí los Fas ligandos, y van a ayudar a, digamos, a perpetuar el estado latente y van a, pues, a activar una serie de cascadas para activar las caspasas y llevar a la apoptosis. Entra obviamente a jugar un papel importante las células NK, que van a tratar de controlar el proceso infeccioso para que no perpetúe. Sin embargo, en los trasplantados, cuando reciben terapia inmunosupresiva, o cuando, por ejemplo, se está dando la inmunosupresión para evitar el rechazo, estos agentes pueden alterar la respuesta de linfocitos T y van a contribuir a que se desarrolle este proceso. Aquí la inhibición de la apoptosis está parcialmente, digamos, activada. Hay una tendencia a hacer más bien linfoproliferación, y digamos que se van a expresar algunas moléculas como la PDL1 que van digamos, a poder expresarse en linfomas de PTLD, alterando básicamente por la alteración de los linfocitos T. Vemos cómo, digamos que la manera como la inmunosupresión va a jugar un papel importante es porque va a disminuir la acción de los linfocitos T citotóxicos. Se van a expresar estas proteínas de latencia que se llaman las tipo 3, que son las que van a facilitar el desarrollo de esta condición. Normalmente puede haber un proceso de diferenciación y de circulación y de latencia de otros marcadores, pero la presencia de estas latencia 3 hace que perpetúe la proliferación y se desarrolle esta condición. Cada una de estas proteínas tiene sus acciones. En los de tipo de latencia 3 están la EBNA, o sea, el factor, el antígeno nuclear 1, que va a ayudar a facilitar la replicación del DNA. La EBNA2 es un factor viral transcriptor que también es esencial para hacer la transformación de las células B. El 3A es esencial también para este proceso. Sin embargo, todos van a jugar un papel importante para la linfoproliferación. Y va a haber más depresión, al haber más depresión de linfocitos T, va al aumentar la depresión, va a disminuir la linfoproliferación y se va a facilitar que se perpetúe el estado de latencia y después de proliferación. En el PTLD es importante tener en cuenta que para que se produzca va a existir también una serie de alteraciones asociadas
con alteraciones genéticas que dependen de la célula del huésped, del hospedero, y especialmente con digamos, hay polimorfismos en receptores de trasplantes que se han identificado como facilitantes de esta condición y que están relacionados en estos específicamente, estos polimorfismos que estoy señalando, con una posibilidad de una disminución en la sobrevida. Hay también polimorfismos en las células donantes que se pueden transmitir y facilitar también la presentación del PTLD polimórfico. ¿Cómo se ha clasificado? Esto, la OMS ha tenido, digamos, una evolución en esta clasificación y la última clasificación es del 2017, en donde lo clasifica en 4 grupos. El PTLD no destructivo, en donde hay un predominio de células plasmáticas, está asociado en el 100% de los casos a Epstein-Barr y generalmente se asocia a las formas tempranas de PTLD. El polimórfico es con los demás, monomórfico y el linfoma parecido al Hodgkin, son de tipo destructivos, el que digamos que tienen diferentes manifestaciones histopatológicas e inmunohistoquímicas, pero tanto el polimórfico como el Hodgkin similar son los que están asociados con más del 90% con Epstein-Barr. El monomórfico puede ser positivo o negativo. Y las manifestaciones clínicas, a diferencia del no destructivo, por ejemplo, el monomórfico es tanto temprano como tardío. Las manifestaciones clínicas van desde los síntomas y molestias y, digamos, inespecíficos, como todos conocemos, la pérdida de peso, fiebre, escalofríos, malestar, así como ya las manifestaciones mucho más limitadas a donde están las manifestaciones o la linfoproliferación, adenopatías marcadas o edinofagia, congestión nasal, pues obviamente cuando es a nivel respiratorio alto, a nivel gastrointestinal, dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, sangrado gastrointestinal y aún perforación intestinal. Y desde el punto de vista de manifestaciones ya de signos, además de la linfadenopatía, puede haber hepatoesplenomegalia, nódulos subcutáneos, hipertrofia amigdalina. Y es importante en este aspecto llamar la atención a los clínicos de la asimetría de amígdalas palatinas que puede ser pues, la localización. Signos de peritonitis, ulceración mucocutánea, masas y signos neurológicos, porque las manifestaciones neurológicas también juegan un papel muy importante. En cuanto a la localización, dependiendo digamos que del órgano afectado, del órgano trasplantado, pueden haber mayores o menores manifestaciones. Pueden haber, obviamente, manifestaciones a nivel del injerto. Aquí vemos como a nivel del hígado en esta casuística es del 10%, mientras a nivel de pulmón puede ser pues los únicos 3 casos que estaban ahí. En sistema nervioso no es tan frecuente, esto es a nivel pediátrico, en esta solamente había un paciente de los que estaban en esta casuística, mientras las manifestaciones, por ejemplo, a nivel del trasplante hepático, puede ser en un 39% a nivel del vía respiratoria alta, linfadenopatías en otro nivel, un 12%, un 29% a nivel gastrointestinal, pues como para llamar la atención. Esta es un estudio de aspectos clínicos en donde
entre enero del 2006 y marzo del 2015 se tuvieron 146 pacientes. Eran receptores digamos, de trasplante hepático con carga viral establecida en 142 pacientes. Pues se presentaron casos fatales dentro de 6 meses del trasplante. 4 fueron excluidos y digamos que se les revisó la presencia de la carga viral, el DNA, la presencia de DNA EMIA. Entonces, eran 100 que desarrollaron PTLD de esos 14, 86 no, a pesar de tener esa carga viral. Y ahí viene pues un aspecto importante porque siempre cree uno que el hecho de tener carga viral elevada necesariamente termina en PTLD, pero no. Y en la presencia, no hubo presencia en 42, y a pesar de que no hubo presencia en esos, bueno, de esos 42 que no tuvieron detección, no se desarrolló en ninguno el PTLD. En cuanto a las características, digamos, comparando la era según la era del trasplante, si era del 2006 al 2010, que eran 82 pacientes, y del 2011 al 2015, que eran 60, se vio, digamos, mirando la edad promedio, la edad mediana del trasplante, de estos 142 pacientes, la edad media era de 1.5 años, y la edad en cuanto al desarrollo de PTLD fue de 1.8, eran 14 pacientes, 0.9. Los que no hicieron PTLD, el promedio de edad fue de 1.8. Ahí no, pues no había realmente diferencias. Proporción de relación en cuanto a sexo, masculino, femenino, pues no hubo diferencias entre los grupos el grupo que desarrolló PTLD versus el que no. Y en cuanto al estado serológico, vemos cómo la presencia de IgG para anticápside para Epstein-Barr digamos, mayor en los que no desarrollaron PTLD comparado con los que la desarrollaron. Y fue importante el hecho de recibir donante cadavérico, pues. Entonces, que sí hubo diferencia porque hubo una mayor proporción de aquellos que estaban en el grupo del PTLD, siendo menor en la era pretrasplante. Aquí vemos cómo en este grupo del Reino Unido, el tener infección primaria por CMV después del trasplante fue mucho más presente en el grupo que desarrolló, en los 14 pacientes que desarrollaron PTLD. En estos mismos pacientes había mucha mayor falla del injerto, y muerte fue mayor obviamente en estos pacientes. Las manifestaciones clínicas pues fueron desde muy inespecíficas, desde fiebre, pobre ingesta, dolor, distensión abdominal, hasta manifestaciones respiratorias de obstrucción como y dolor de garganta, dolor faríngeo, esplenomegalia, fueron las manifestaciones más importantes. Y en este grupo, la mayoría de los pacientes, eran 14 pacientes, tenían atresia de vías biliares. Y pues obviamente la edad de estos pacientes, la mayoría eran pacientes menores de 1 año. ¿Cómo se enfoca, digamos, se enfocarían estos pacientes? Es importante, digamos, tener la sospecha clínica, especialmente en aquellos que son siendo seronegativos,
reciben donantes seropositivos. Pero existe la posibilidad de que se produzca una reactivación en aquellos que siendo seropositivos y reciben donantes también seropositivos, podrían, eh, si están en un momento de inmunosupresión intensa porque hicieron un rechazo, pues el riesgo de reactivación es alto. ¿Qué se debe iniciar? Pues hacer toda la búsqueda no solo de Epstein-Barr, sino también se tienen que buscar otras etiologías, buscar el citomegalovirus, hacer la determinación de la carga viral, que ahora pues más adelante miramos y podemos discutir el hacerla con la frecuencia o con qué frecuencia se debe realizar, especialmente pues es en este tipo de pacientes que o están con una inmunosupresión muy alta por rechazo o que tienen una o son seronegativos y reciben donantes seropositivos. Muy importante la realización de todas las imágenes que sean necesarias para determinar el compromiso o dónde está. Y cada vez tiene más importancia el PET scan para tratar de localizar y buscar el sitio más, digamos, adecuado para tomar las muestras. Si hay un ganglio que se vea, pues no hay tanto problema porque pues es obvio que ahí es donde se va a hacer, o si a nivel orofaringio con ayuda del otorrino se puede tomar las muestras, no hay ningún problema, pero muchas veces tenemos que buscarlo con las imágenes que más se puedan utilizar como para localizar el sitio de toma de biopsia. La biopsia del tejido afectado es sin duda muy importante porque además nos va a permitir la clasificación del tipo de linfoproliferación, eh, establecer los marcadores de las células B, de las células T y todos los marcadores, especialmente además tratar de buscar si son de linfocitos B con marcadores de CD20. Tratar de mirar hasta qué punto es importante el compromiso que se tiene y completar digamos, la estadificación con biopsia de médula ósea, con citometría. Obviamente, muchos de estos pacientes pueden tener compromiso y está obligado a descartarse el compromiso del sistema nervioso central y se debe tratar de realizar. Aquí es para mostrar cómo, digamos, en cuanto a la carga viral, que es un aspecto que es a veces controversial, cuál es el valor que le debemos dar, a qué corte le debemos dar valor. Este es un estudio que es realmente pequeño porque son 5 pacientes con PTLD que quisieron hacer en pacientes asiáticos en Taiwán, la determinación del corte para determinar la carga viral que podría predecir el PTLD. Este fue un estudio entre el 2007 y el 2013 con pacientes a quienes se les hicieron el monitoreo dentro de los 3 meses de la carga viral y se compararon pues con los que no desarrollaron PTLD. Y digamos que aquí hay la comparación de las características entre los unos y los otros, que realmente la diferencia real fue en el pico que alcanzó la carga viral dentro de los 3 meses, eh, que fue mucho pues, más elevada, obviamente, en los de PTLD, y también miraron el pico del nivel de tacrolimus, todos estos pacientes pues lo habían recibido, y para mirar que dentro del primer mes la carga no era realmente diferente y en el promedio a los 3 meses tampoco fue diferente. Aquí para mostrar a mano izquierda cómo
la incidencia acumulada de PTLD fue mucho más alta cuando el pico de la carga viral dentro de los 3 meses alcanzaba las 4.000 copias. Que es como, pero son solo 5 pacientes, sin embargo, todos estuvieron, digamos que como corte, 4.000. Siempre tenemos la duda que a qué nivel y no hay muchos estudios para decir el nivel más adecuado. Cada centro escoge cuál podría ser el nivel que lo acerca más al riesgo de PTLD. Y también mirar el nivel, digamos, ellos miraron el nivel de tacrolimus, el pico a los 3 meses después del trasplante hepático, cuando fue mayor de 14.8, era mucho más posible o relacionado con el PTLD. Ellos, digamos que concluyeron que era importante, y nosotros sabemos que sí es importante hacer el monitoreo dentro de los 3 meses después del trasplante, pues porque en niños se ven más temprano, para predecir el alto riesgo de PTLD. Pues esto obviamente relacionado con tratar de bajar la inmunosupresión. Ya en cuanto al manejo, esto es el resultado de un estudio de investigar en los diferentes centros y con los diferentes tipos de trasplante de órganos sólidos, pues las prácticas que cada uno hace en cuanto al manejo de PTLD. Y pues sabemos que lo más importante realmente es disminuir la inmunosupresión y dependiendo pues de cada uno de los órganos afectados, de los órganos trasplantados, pues hay la mayor o menor tendencia a utilizar la disminución o parar la inmunosupresión. El uso de rituximab, que gana un papel importante eh, cada vez más, especialmente cuando hay eh, marcadores de CD20, para lo cual pues se espera que pueda actuar como terapia ayudante o como terapia eh, eh, única, es decir, ha fallado la disminución de la inmunosupresión. Hay yo no, digamos, menciono todas estas quimioterapias y terapias que tienen un papel, digamos, de investigación, porque pues lo manejan sobre todo los oncólogos, dependiendo obviamente del tipo de compromiso y del tipo de histopatológico y la clasificación, pues se va a necesitar obviamente quimioterapia en algunos de ellos. Aquí para mostrar los diferentes sitios de acción de todos los mecanismos de acción de las terapias que se utilizan. Es importante tenerlas presentes. Acá vemos cómo los anticuerpos, bueno, el rituximab, básicamente, que es anti-CD20, pues tiene un papel importante. Hay también digamos, el tratar de utilizar linfocitos T citotóxicos derivados de pacientes para tratar de utilizarlo como una terapia adyuvante. La quimioterapia, que cada vez, pues, en los casos de compromiso importante y de un compromiso histológico de linfoma, eh, necesita ser utilizada. Aquí va para mostrar un algoritmo, el algoritmo para PTLD, dependiendo del tipo de manifestación de clasificación histopatológica. Entonces, cuando hay enfermedad no PTLD, que puede ser una mononucleosis importante, o hiperplasia de las células B, ya sea folicular, similar a mononucleosis o plasmacítica, lo importante es reducir la inmunosupresión y evaluar si se requiere, de acuerdo a la evolución, pues otras intervenciones.
En el polimórfico PTLD y en el de linfocitos B y en el B monomórfico, que es digamos, tiene su patrón histopatológico importante, hay que mirar básicamente el tipo de, a qué corresponde para iniciar generalmente con reducción de la inmunosupresión, pero es aquí en el que aplica el uso o no de rituximab. Y se va mirando de acuerdo, pues obviamente a la experiencia de trasplantólogo con oncohematología, si van a continuar o no con con el rituximab y hasta cuándo se va a considerar que ya falló. En el monomórfico, que es el linfoma de Burkitt, el linfoma de células T y NK, el linfoma clásico, además de reducir la inmunosupresión, pues se va uno a mirar si son lesiones tratables o no tratables eh, con rituximab. Y se va, pues obviamente, aquí entra sin duda todo lo que tiene que ver con quimioterapia. Ya para finalizar, pues quería mostrar esta, ustedes están muy familiarizados con las guías de la Sociedad Americana para estos procesos y quería mostrar inicialmente la parte relacionada con profilaxis. Profilaxis para PTLD, sí o no. Los expertos, porque pues es un grupo amplio de expertos que trataron de mirar qué aplicaba o no para utilizar en estos pacientes. El uso de agentes, por ejemplo, antivirales, el ganciclovir, el aciclovir, la inmunoglobulina G endovenosa o inmunoterapia adoptiva como profilaxis universal, realmente para esos pacientes que son donante de positivo, receptor negativo, no se recomienda. Es una evidencia débil y con una, digamos, no hay suficiente evidencia para recomendarla. Sí se recomienda la vigilancia de la carga viral, pues digamos como eh, una intervención adelantada para esos pacientes seronegativos. Es una recomendación, una evidencia débil con una recomendación baja. En receptores de órganos positivos, la carga viral ahí hay controversia, semanal o bisemanal en el primer año post-trasplante. Pues, eso lo podemos discutir. Obviamente que si la carga viral se hace positiva, se hace un control mucho más estricto y en este punto sería pues definir si son 4.000 o no, o más de 1.000 copias las que se van a tener en cuenta para poder empezar a hacer una vigilancia mucho más estricta. No se recomienda la vigilancia de la carga viral ni de estrategia anticipada en seropositivos. Digamos, excepto si, por ejemplo, pues hay en los pacientes con trasplante intestinal o en situaciones que hay retrasplante posterior a PTLD. Esto es débil y baja para niños y fuerte y baja para adultos. Lo más importante es reducir la inmunosupresión como una terapia anticipada, como una intervención anticipada cuando la carga viral eh, tempranamente está elevada. Esto no aplicaría realmente a más, digamos, cuando ya lleva mucho más tiempo del trasplante. Y realmente no hay información suficiente que permita hacer recomendaciones a favor o en contra del rituximab en pacientes que no responden a disminuir la inmunosupresión ni tampoco hay a favor del uso de antivirales. No existe información suficiente para protocolos específicos de inmunosupresión, tampoco de reducción de la misma. Cada grupo, digamos, adopta su propio protocolos para, pues, definir si cambia o no el tipo de inmunosupresión.
Tampoco hay información suficiente que permita hacer recomendaciones a favor o en contra del uso del rituximab en pacientes que no responden a esa reducción de inmunosupresión, ni para el uso tampoco de antivirales. Sabemos que, por ejemplo, el ganciclovir lo único que hace es disminuir la excreción a nivel eh, de faringe, pero no la replicación viral. Es específicamente más para, pues obviamente para CMV. La terapia antiviral anticipada tampoco se recomienda. Es importante que mientras se haga la vigilancia, digamos, la vigilancia de la carga viral para pacientes con el nivel por encima de 4.000, en trasplantes tardíos o cuando se ha resuelto la infección primaria o la reactivación, digamos, se siga investigando, porque realmente preocuparse mucho por la cantidad, la carga viral, a menos que sea extremadamente elevada, digamos que puede llevar a intervenciones que no se deben hacer. Ya en cuanto a tratamiento, lo más importante, y creo que todos ustedes lo hacen, es que se recomienda la reducción de la inmunosupresión al nivel más bajo tolerado, obviamente sin hacer riesgos, sin poner en riesgo el órgano, en este caso el trasplante hepático o el trasplante de órgano sólido que sea, eh, tanto para los PTLDs tempranos como tardíos en pacientes pues, que no presenten la enfermedad rápidamente progresiva. Eh, mm, Esto es una recomendación fuerte y moderada. La terapia antiviral y la inmunoglobulina solas no deben ser utilizados en ausencia de otras intervenciones. Primero, la reducción de la inmunosupresión, rituximab o quimio si aplica. Ellos dicen que recomiendan monoterapia con rituximab como un próximo nivel de tratamiento, tanto en adultos como en niños, con PTLD que tengan marcador de CD20, o sea, linfocitos B en pacientes con enfermedad progresiva, después de haber intentado y haber hecho la reducción de la inmunosupresión. Los protocolos para regímenes de inducción y de consolidación para rituximab, como están descritos, deben ser seguidos en adultos, digamos como en adultos, pero se puede también utilizar en niños. En pacientes que puedan tolerar la terapia, se recomienda la quimioterapia citotóxica para PTLD CD20 positivos en pacientes que tengan la enfermedad, digamos, progresiva, después de haber hecho la inducción con el rituximab. Y en niños que sean PTLD positivo, con Epstein-Barr positivo, la terapia con ciclofosfamida y regímenes con prednisona y rituximab, pues son los recomendados. También se recomiendan los regímenes utilizados en inmunocompetentes, digamos como aquellos que tienen diagnóstico oncológico del linfoma de Burkitt o del linfomas B, incluyendo todos estos que se mencionan acá, pues es lo que ellos recomiendan, así como tratar con los protocolos que ya se conocen para el tratamiento cuando hay compromiso del sistema nervioso central, aunque sea débil la evidencia. En pacientes incapaces de tolerar estos regímenes, aquellos con enfermedad temprana después del trasplante, digamos, diferentes protocolos incluyen rituximab, dexametasona y antivirales, pero solo para tratamiento, más no para profilaxis, como habíamos dicho antes. Durante el tratamiento de PTLD, lo más importante es utilizar las digamos, estrategias diferentes a la reducción de la inmunosupresión. Durante este tiempo se deben utilizar e intensificar todo lo que sea profilaxis para oportunistas, especialmente para neumocistis, que muchas veces se puede haber descontinuado, pero se debe reiniciar una vez estos pacientes entren en este proceso. Y en cuanto a la carga viral, realmente no se
este grupo, el grupo americano, no recomienda el monitoreo rutinario ya cuando está establecido el tratamiento para aquellos pacientes con PTLD con Epstein-Barr positivo. Finalmente, no hay información suficiente para prescribir o no protocolos para reducción de inmunosupresión ni recomendaciones a favor o en contra de cambiar el inhibidor de mTOR. Tampoco hay suficiente información en favor o en contra de, el uso de terapia adyuvante. El pronóstico en estos pacientes, pues, es la casuística del Reino Unido del 2012 al 2016. Digamos que hay, dependiendo del tipo de órgano, el rechazo después de la remisión se puede presentar y esto es importante tenerlo en cuenta. Y la recaída también existe. Digamos que mirando en esta publicación, eh, es importante en pulmón, eh, también es importante en intestino y algo en hígado. Ya para, digamos, para terminar y de pronto pues entrar a la parte de preguntas, recordar que el PTLD asociado a Epstein-Barr es una complicación derivada de una intervención médica con una morbimortalidad asociada que pues puede limitar la sobrevida a corto y largo plazo, digamos poniendo en riesgo sobre todo al disminuir la inmunosupresión eh, el órgano trasplantado. Hay que reconocer los factores de riesgo en niños, especialmente pues entre más pequeños, el que sean de receptores negativos con donante positivo y sobre todo en los primeros 2 años de vida, así como pues el tipo de trasplante siendo más importante en, en intestino, trasplante múltiple, más que en los demás. El enfoque diagnóstico pues se basa en seguir las cargas virales para definir, digamos, todo el algoritmo con imágenes, biopsia y pues la intervención terapéutica, siendo lo más importante la inmunosupresión y el uso de rituximab cuando realmente aplique y si especialmente si es CD20 positivo, con un tratamiento pues dirigido y escalonado con oncología y con ustedes. Entonces, pues aquí quería terminar y está para las preguntas. Doctor Álvarez, muchas gracias. Excelente presentación, muy completa, de verdad, muy amable. Estamos ya como un poquito colgados de tiempo. Si hay alguna pregunta, la contestaremos por interno, pero yo sí quisiera hacer un llamado. Aprovecho que veo aquí conectada a la doctora Verónica y a otros colegas para hacer un llamado a que estudiemos el Epstein-Barr. Yo creo que nosotros somos quienes debemos hablar de Epstein-Barr. Somos un país con cero prevalencia elevada de Epstein-Barr y pues quienes hablan de esto son países que tienen cero prevalencia baja. Así que creo que vale la pena hacerlo. La doctora Verónica tiene una pregunta. Verónica, si quieres hacer la pregunta por interno, porque no sé si te puedo abrir el micrófono. Em, pregunta el doctor Benavides. Hay que el papel del rituximab en terapia preventiva, si ha fallado la inmunosupresión. Realmente lo que yo leí en revisé en la guía americana, ellos no recomiendan, digamos, como primera línea, se puede considerar si no responde a la inmunosupresión, preventivamente, cuando pues se detectan cargas virales muy elevadas, pero hasta ahí. No es, digamos, es el rituximab. Primero la inmunosupresión, disminuir la inmunosupresión y luego el rituximab, que podría ser, obviamente eso lo manejan ustedes con oncología y con no sé quién más,
digamos que es más para la parte terapéutica cuando ya, eh, digamos, el paciente se diagnostica histopatológicamente con lesión compatible con PTLD y no solo por la carga viral, porque preventivamente uno lo único que ve es el valor de la carga viral como un predictor de que, uy, aquí está pasando algo y posiblemente va a terminar en PTLD, pero vemos que no todos terminan en PTLD. Si se intensifica por alguna razón, porque está rechazando por otra razón la inmunosupresión, pues el riesgo eh, aumenta de desarrollarlo. Y en ese caso, si no funciona el disminuir la inmunosupresión o si la inmunosupresión va a poner en riesgo el órgano, posiblemente el rituximab podría servir. Yo creo que es más mm, mirar eh, eh, en qué sentido van las cosas si estás haciéndose el riesgo del órgano. Doctora Botero. Hola, doctor. Gracias por abrirme el micrófono, doctora. Muchas gracias por la conferencia, súper interesante. La verdad es que a mí este tema me apasiona. Me encanta el Epstein-Barr PTSD en trasplante. Es que es uno como de los talones de Aquiles que tenemos los hepatólogos, pues, o cuando manejamos niños con trasplante hepático pediátrico, porque a pesar que pase el tiempo y mejore la experiencia, entonces disminuyen las complicaciones quirúrgicas, lo que sea, pero el Epstein-Barr no se va a poder disminuir. En todas las publicaciones, como dijo la doctora, es entre el 5 y el 10%. En nuestra serie hasta el 2019 era como el 6%. Pero sí quiero comentarles la experiencia de lo que hemos hecho y nos ha funcionado. Y lo que tú dices, doctor, sería muy bueno saber cómo manejamos los centros trasplantadores para tener un protocolo. Yo llegué a la Fundación Valle del Lili en el 2012 y fue en ese año donde empezamos a hacer la carga viral cuantitativa, porque antes no se hacía, antes se tenía solo cualitativa y era un problema, pues porque no nos servía para mucho. Pero nosotros sí hacemos seguimiento de carga viral cuantitativo y según la viremia, porque también las unidades de medida han cambiado. Antes eran copias por mililitro, ahora las tenemos en unidades por mililitro. Entonces, cuando es unidades por mililitro, el punto de corte, como hablaba la doctora, es 400, pero cuando es copia por mililitro, es más de 10 unidades por 10 a la 4. Entonces, hacemos una modificación en disminuir la inmunosupresión y seguir más de cerca a estos pacientes. Aunque no tenemos una P significativa y no ha sido algo como que nos cambie, sí hemos visto que o sea, no se ha disminuido el PTLD como tal, pero sí se ha disminuido la severidad del mismo. Es decir, antes teníamos más linfoma Burkitt, linfoma no Hodgkin, y ahora con lo que hemos hecho es simplemente como una fase inicial donde simplemente hay una transformación de plasmocitos que puede que mejoren incluso solo con quitar la inmunosupresión, o en algunos pacientes usamos el rituximab y nos ha ido súper bien. De hecho, tenemos 6 pacientes que no hemos tenido que volverles a iniciar la inmunosupresión y hasta ahora no han hecho rechazo. Entonces, sí sería muy bueno que tuviéramos como un seguimiento y un protocolo como lo hacen en muchas partes para ver qué pasa con nuestros niños. De acuerdo, Sí. yo creo que la estrategia de minimización de inmunosupresión independiente carga viral es ideal. El problema yo creo que vemos todos en el seguimiento de estos niños crónicos son estos que mantienen cargas de Epstein-Barr persistentemente elevadas y que no responden a la disminución de la inmunosupresión y en quienes tampoco demostramos pues complicación PTLD, o sea, no encontramos un ganglio para biopsiar, no tenemos nada y tenemos un órgano en riesgo. Esos pacientes yo creo que nadie sabe qué hacer. Y al final, pues cuando se altera el perfil hepático, pues optamos por echarnos la bendición y subir la inmunosupresión y no podemos hacer más. Y afortunadamente es un buen porcentaje de pacientes en quienes no pasa nada. La mortalidad del PTLD, afortunadamente, a pesar de que lo reportado es hasta 40% de mortalidad, en los pocos casos de PTLD no destructivo, afortunadamente, pues
no vemos esa agresividad, y en cambio sí vemos en ese PTLD no destructivo pues como una incidencia un poco mayor. Yo creo que, doctora Botero, muchas gracias por el aporte. Yo creo que aprovechar pues que tenemos entre los dos centros cerca del 90% de los trasplantes del país, deberíamos realmente hacer un seguimiento, si no sobre PTLD, porque digamos que los casos pues no son como tan numerosos. En cuanto al comportamiento del Epstein-Barr, sí, yo creo que es impresionante en hígado específicamente, ¿no? Nuestros colegas que trabajan con riñón no lo ven tan fuerte como nosotros. Doctora Álvarez, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias por estar presentes con nosotros. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Una buena noche, y entonces damos por terminada la sesión. Muy amables a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.